tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro Relatornauta de cada lunes y de cada jueves aquí en Radio Caput, en la señal de Radio Caput a través de internet y también, por supuesto, del canal de YouTube. Siendo las 15:07 de este día jueves. Y vaya si están pasando cosas en la Argentina y en el mundo. Y la verdad que este espacio que nos provee Radio Caput a través de sus distintas señales, también con InfoSiberia, que está cumpliendo 10 años ya, este maravilloso canal de información a través del WhatsApp. Es importante que estos medios alternativos reflejen la información, el análisis que se necesita por parte de nuestra población a esta hora sobre lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no es cierto? Estamos en el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial, aquella que había anticipado el Papa Francisco se iba a dar en cuotas, según él mismo había dicho, está en pleno desarrollo ahora ya con, digamos, ataques y con las respuestas del caso. Y es importante ir dando cuenta de lo que está pasando, porque indudablemente el lobby sionista en los medios de comunicación argentina funciona muy fuerte y eso hace que solo haya una mirada en los medios de comunicación de nuestro país. Por eso espacios como este son tan importantes para ofrecer la otra mirada, con información fidedigna, con análisis fidedigno, y yo creo que así como lo hicimos el lunes pasado, cuando estábamos a pocas horas de los acontecimientos, va a ser importante el programa de hoy en ese sentido, tanto por los testimonios que vamos a recabar como por algunos de los informes que vamos a pasar y que no están presentes en los medios de la Argentina hoy en día y que seguramente también si uno sigue las alternativas del conflicto a través de esos medios se va a confundir. De eso no les quepa la menor duda que se va a confundir porque es toda información amañada y es solo un punto de vista el que se ve en la Argentina sobre el desarrollo de los acontecimientos en el conflicto de Oriente Medio. Pero también pasan cosas en nuestro país y hoy juró un nuevo ministro de Justicia, Carlos Maíquez, hijo de toda una familia judicial, la familia judicial, como siempre se dice, ¿no es cierto? Que es la familia Maíquez, muy involucrada en Comodoro Pi, en Comodoro Pro, como muchos le dicen. Por eso lo hemos convocado a Carlos Rosansky, que es un amigo de la casa, que conoce mucho del tema, el ex juez de la Nación,
Y va a ser interesante charlar con él a ver qué perspectiva ve sobre esta decisión del gobierno, que algunos creen es un pacto con la casta judicial, ¿no? El gobierno que se venía a proponer como la anticasta termina siendo el más casta de todos. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Aquí Javier Vicente, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola Javier, un gusto para mí, un gusto. Bueno, ¿qué significa para vos esta decisión del gobierno nacional de ubicar allí a un hombre de la familia judicial, como es Maíquez, ¿no? En el ministerio. Mirá, lo primero es pensar que no actúan a la ligera, por lo menos no en este tema, en otros sí, pero en este han sido bastante cuidadosos y eligieron a una persona clave. Maíquez es absolutamente clave, Javier. Lo fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Yo no sé si hay bastante conciencia o conocimiento de las andanzas de este hombre. Algunas se conocen, ¿viste? Pero fue una pieza clave de todas las operaciones que se hicieron de lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri. Me consta personalmente lo que estoy diciendo. O sea que él fue uno de los arietes del lawfare, aunque todos sabemos que ahí desarrolló una labor muy importante Lorenzetti, ¿no? El juez de la Corte. No, pero la parte estratégica entiendo yo que Maíquez, junto con Garabano, fueron las dos personas más importantes, insisto, en la ingeniería práctica. Vos pensás que Maíquez integraba el Consejo de la Magistratura y desde ahí manejaba una parte muy importante de lo que se digitaba en el Poder Judicial de ese momento y sobre todo en el plan de persecución. Esto fue una cosa absolutamente clave, por lo menos durante la gestión de Macri. Ahora, obviamente, lo están trayendo porque tiene que ver con que en la época de Macri era un trabajo mafioso que se hacía, insisto, me consta personalmente, y hoy se está juntando aquella pata mafiosa con la pata fascista que tiene Javier Milei y esta banda delincuentes, ¿no? O sea que tu interpretación de alguna manera es acorde a los dichos del presidente en la Asamblea Legislativa. Va a continuar la persecución contra Cristina y contra gran parte de los que fueron funcionarios de sus gobiernos, ¿no? Claro, porque tiene que ver con el plan de gobierno en general, que es la destrucción. Desarticular la oposición es una pieza clave o una estrategia clave en un gobierno como el actual, ¿correcto? Es un tipo de gobierno que no puede soportar tener oposición por infinitas razones. Destruir esa oposición, que es lo que está haciendo de distintas maneras, pero una de ellas es aquella que pone en marcha Mauricio Macri durante su gobierno y que tiene que ver precisamente, primero con desarticular los mecanismos de control, Javier, que es lo que hizo Macri y que hoy está haciendo Javier Milei. Vos pensá en la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, pensá en lo que tiene que ver los juicios por delito de lesa humanidad. El Ministerio de Justicia es un bastión absolutamente central en el gobierno de Javier Milei. No es cualquier ministerio. Y con la incorporación de Maíquez, yo creo que, vos lo decías en el comienzo, ellos lo que están agregando es esa pata judicial que le estaba faltando. Por lo menos que le estaba faltando el nexo. A los jueces ya los tienen, a ese sector de jueces. Entiendo, o sea que también de alguna manera lo que están haciendo es bañar de impunidad al propio gobierno y a los funcionarios del gobierno, que tienen varias causas álgidas, ¿no? Una de ellas es la causa Libra, la causa Andís. Claro, estás hablando de una de las estafas más grandes de todos los tiempos, hecha de manera personal, en vivo y en directo por el presidente de la Nación. Estás hablando del desfalco al sector más vulnerable de una sociedad, que son las personas con discapacidad. Es decir, tiene toda una dimensión extraordinaria, desde lo material, porque son fortunas incalculables las que están robando, y desde lo ético, porque en la dimensión del daño yo creo que no se está evaluando, no es posible porque está transcurriendo. Podremos en el futuro evaluar la dimensión de esos daños que está generando esta banda criminal, ¿no?
Hay varios temas que también seguramente van a ser materia de análisis y ver cómo se desenvuelve Maíquez allí del Ministerio. Por un lado, todo lo que significa la recurrencia judicial que va a haber a la reforma laboral y a otras leyes regresivas que se están votando en la legislatura actual. Y otro run que está fuerte a estas horas, Carlos, no sé qué información tenés vos, la posibilidad de un indulto a los genocidas el 24 de marzo, sabido es que no se puede indultar por delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Bueno, tampoco se le puede robar a los discapacitados, Javier. Claro. ¿Se entiende? Este gobierno y especialmente quien lo encabeza, Javier Milei, más allá de quienes están por encima de él o lo dirigen, pero estamos hablando la persona física que es Javier Milei, no admite ningún tipo de limitación. Entonces, y acá te recuerdo una vieja broma triste que le preguntan a un abogado cuánto es 2 más 2 y te dice cuánto quiere que sea. Claro, o sea que vos ves posible que el gobierno lleve adelante ese indulto, teniendo en cuenta que además ellos están ahí en un roce político con Villarruel, un poco en la búsqueda de ese voto militar, ¿no? Sí, yo no sé si es solo la búsqueda, es decir, parte es la búsqueda de ese voto, pero además hay otra cosa que es la que recorre todo el gobierno que tiene que ver con la perversión, Javier. Y a veces tratamos, ¿no?, de encontrarle a todo cierta lógica, yo trato, y después te das cuenta de que no todo tiene cierta connotación lógica. En el caso de Milei, cada día sorprende con cosas nuevas porque él mismo es una persona inestable, es completamente desquiciado y está actuando en un mundo que se lo permite. Es decir, él está cometiendo todas sus tropelías en un contexto que le es favorable. Y eso es tal vez lo más preocupante, porque evidentemente, entre otras cosas, desarticuló la oposición. Vos pensá que el otro día él estaba en una larga lista que yo anoté mientras sucedía de insultos, y mientras tanto todo transcurría normalmente. ¿O vos te enteraste de alguna denuncia que le hayan hecho por esto? Ninguna. Y sin embargo estaba cometiendo una serie de delitos. ¿Quiénes estaban sentados en primera fila? Los 3 jueces de la Corte Suprema. Sí. Mientras el presidente de la Nación cometía delitos, porque te aclaro que ese nivel de discurso implica la comisión de delitos. No vamos a hacer ahora la enumeración, pero confía en lo que te digo. Sí, no tengo ninguna duda de ello. Cuando vos hablas de que te consta personalmente, hay que pensar que Maíquez fue uno de los arietes cuando vos estabas como juez. ¿Fue uno de los que te atacó personalmente? Sí, por supuesto. Él formaba parte de una operación, no contra mí en particular, más allá de que yo estaba incluido, sino de algo mucho más amplio. En realidad la cuestión de fondo tenía que ver con incriminar a Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que se logró a través de, vos te acordarás de Fariña. Sí, todo el armado ahí que hicieron con Fariña, sí. Bueno, ese armado, te cuento que yo le había negado 2 veces la excarcelación y estaba para ser juzgado en el tribunal que yo presidía. No es una cuestión casual. Claro. Y fue en ese momento que se consolidó el plan que ellos tenían y que fundamentalmente necesitaban a Fariña libre. Fariña estaba preso, Javier, y lo íbamos a juzgar y de la noche a la mañana, en 24 horas, lograron, mediante un mecanismo absolutamente absurdo y censurable, lograron darle la libertad y al hombre le prometieron algunas cosas que después se cumplieron. Y bueno, y ahí tenés las declaraciones que él hizo como parte de este plan, ¿no? Ya te digo, es muy complejo para explicar en un medio como la radio, pero por eso digo que me consta personalmente. En ese momento integraba el Consejo de la Magistratura, Maíquez. Claro. Bueno, o sea que lo que tenemos que esperar en los próximos días y en las próximas horas es una profundización de la persecución a los dirigentes opositores en general, ¿no?
Sí, eso yo creo que es una cuestión casi obsesiva para este gobierno, Javier, pero por dos razones. Primero, porque lo necesitan políticamente para aumentar en la medida de lo posible su proporción de gente dentro del Congreso de la Nación, tanto en Senado como en diputados. Y por el otro lado, que no es una cuestión menor, por el goce que le provoca y aumentar su nivel de poder. Son dos cosas que combinadas son muy peligrosas realmente, que es el hacer daño y el disfrutar de hacerlo. Totalmente. Bueno, Carlos, como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias y nos aporta mucho tu mirada porque conoces del tema y para ir un poco también desentrañando de qué se trata esta designación de Maíquez como nuevo ministro de Justicia. Hasta todos los momentos, Carlos Rosansky, y muchas gracias. Igualmente, te mando un abrazo, Javier. Un abrazo grande. Bueno, interesante la charla con Carlos Rosansky, ¿no? Porque había muchas especulaciones sobre esta designación de Maíquez, a quien también muchos señalan como alguien muy cercano a Tapia y a Tobillino, sabido es de la persecución que ha desatado el Grupo Clarín sobre la Asociación del Fútbol Argentino y el gobierno. También algunos especulaban con que la cercanía que tiene Maíquez con Guado de Pedro, por conocerse de la localidad de Mercedes. La familia Maíquez es de la localidad de Mercedes, lo mismo que Guado y su hermano Ustarroz, que es el intendente, y que eso podía llegar a pensar en algún acuerdo con Cristina. Bueno, no piensen eso, lo acaba de decir Rosansky. Esto es la profundización del Laffer y la verdad que van a seguir con la persecución a los compañeros. A propósito de eso, una vez más, pedimos por la libertad de Julio Devido. Julio Devido sigue detenido, ¿no? Con 70 y pico de años, ya tendría que estar en la casa y sigue siendo víctima de la persecución. Lo mismo que Cristina. Y hablando de la persecución de Cristina, acá, Martín, ahí tenemos la convocatoria que están realizando las mujeres a propósito del domingo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Va a haber una convocatoria de las mujeres pidiendo por Cristina libre. Esto va a ser el lunes a las 14:30 horas en San José 1111. Desde allí se sale y se marcha de Congreso a Plaza de Mayo, pidiendo por Cristina libre. Así que vamos a ser parte de esa convocatoria. El mismo lunes nosotros tenemos programa, pero vamos a estar dando cuenta de esa convocatoria de las mujeres. El domingo es el Día Internacional de la Mujer y por supuesto las mujeres están movilizadas. Y también lo están junto a Cristina, porque la prisión de Cristina es un ataque al género, sin lugar a dudas, ¿no? Es una de las cosas que más le duele a la oligarquía, no solo los 10 años maravillosos que le dio Cristina a nuestro país, sino además el hecho de ser mujer. Y por eso me parece muy apropiada esta convocatoria por Cristina Libre, que se va a desarrollar el próximo lunes 9 de marzo, 14:30 horas, en San José 1111. De allí se marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Pero bueno, ya estamos con Luis Delía. Le decía, este es un programa imperdible el de hoy porque vamos a hablar del conflicto en Oriente Medio, de la Tercera Guerra Mundial, y vamos a dar la mirada que los medios de comunicación no están dando en la Argentina, la información que no están dando. Y la verdad que hay que felicitarlo a Luis porque en ese sentido, a través de sus videos, de las redes sociales y de todo lo que él está contando, nos permitimos acercarnos un poco más a la verdad, que sin lugar a dudas es la primera víctima que tienen este tipo de conflictos. ¿Me escuchás, Luis? ¿Cómo te va? Acá Javier Vicente, buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo primero felicitarte por esta tarea de comunicación que estás desarrollando y que es tan importante, ¿no? Sobre todo cuando el lobby sionista nos tiene a los argentinos confundidos en la información. Me hace acordar mucho a lo que pasaba en Malvinas, cuando te decían los medios que estábamos ganando y en realidad nos estaban dando una paliza, ¿no? Bueno, acá está pasando algo parecido. O no informan nada o te informan alguna cosa de Israel. Lo cierto es que Israel se está comiendo, y Estados Unidos, es para ambos un nuevo Vietnam, ¿no? Una situación absolutamente catastrófica y que va a durar muchos días
y probablemente se transforme en algo más. Quizás estemos al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué está pasando a esta hora? Porque, bueno, si vos seguís a los medios aquí, parece que todas las acciones de Estados Unidos son geniales y las de Irán no existen. Y estamos viendo una respuesta de Irán a cada uno de los ataques de Estados Unidos casi en la misma proporción, ¿no es cierto? Bueno, la base norteamericana de Emiratos Árabes y de Bahrein, por ejemplo, están totalmente destruidas. Las bases de 7 países árabes que tenían 14 bases norteamericanas están, pero absolutamente atacadas. Las bases no tienen ninguna menos de 10.000 hombres. Y después la situación de Tel Aviv. Acá hay miles y miles de personas huyendo. La diferencia horaria son 6 horas y media. Ellos están ahora 6 horas y media más adelante que nosotros. Y los grandes bombardeos a Tel Aviv son sobre todo de noche. Y han pasado noches infernales, ¿no? Yo no entiendo muchas cosas, Javier. Entiendo por qué el sionismo, los millonarios sionistas y el ejército de Israel, hace 6 meses que están quemando la Patagonia Argentina. Claramente ellos sabían de este escenario por proyección de inteligencia. Están llegando 3 aviones llenos por día de pasajeros que vienen de Israel a la Argentina, la mayoría jóvenes, y están soñando hacer en nuestra Patagonia el nuevo Estado de Israel, con la fuerte complicidad del gobierno argentino. Y bueno, me parece que la patria no se vende, y mucho menos la soberanía del pueblo argentino. En las últimas horas, Luis, se ha dado cuenta de muchos ataques de falsa bandera, como se dice, ¿no? Israel está atacando el Líbano, pero también ha producido algunos ataques que se los adjudicaron a Irán para perjudicar, digamos, la relación de Irán con los países vecinos. Se dice que, por ejemplo, el principal lugar de petróleo que tenía Arabia Saudita, Aramco, que fue atacada, no habría sido Irán, sino que habría sido Israel. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, el gobierno iraní le ha dicho claramente a quien quiera escucharlo que efectivamente está lleno de ataques de falsa bandera y bueno, para enredar el escenario. Por ejemplo, que Irán acaba de bajar esta mañana un petrolero norteamericano en el estrecho de Hormuz, no lo dijo nadie. Nadie, me estoy enterando por vos, Luis. Yo quizá esta noche, a las primeras horas de la mañana, voy a sacar un informe de 10 puntos que me pidió la Guardia Revolucionaria iraní, que por favor lo difundiera para la Argentina, porque bueno, en muchos países como el nuestro no llega nada de información. Claro. Y dentro de Irán, ¿qué está ocurriendo? Porque bueno, sabemos que el hijo de Khamenei ha asumido, digamos, el rol del ayatolá, y Estados Unidos ha buscado el cambio de régimen a través de una pueblada, pero nada de eso ha pasado, ¿no es cierto? No ha pasado nada. Ellos se empeñan en promover la figura del hijo del ya Reza Pahlavi, la monarquía Pahlavi, que totalmente desacreditada y repudiada por el pueblo de Irán, ¿no? Realmente lo único que le interesa a Estados Unidos ante la crisis
brutal del dólar y la pérdida de su hegemonía económica, le interesa vía el dólar recuperar una hegemonía que ya no tiene, Javier. Sí, sí, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que el mundo multipolar se está imponiendo a esta triada de Israel y Estados Unidos, más algunos de estos socios, incluyendo a la Argentina, que justamente son los que están promoviendo este desastre, ¿no? Y el mundo se está dando cuenta que son Netanyahu y Trump los responsables de todo esto. Vos fuiste muy atacado en las últimas horas por muchos de los periodistas de los grupos mediáticos monopólicos, porque de alguna manera anticipaste que este involucramiento de Argentina le puede costar caro, le puede costar un atentado en nuestro país, Luis. No, yo creo que puede volver a haber, como hace 30 años, un autoatentado, ¿no? Un autoatentado delante por el sionismo, como hace 30 años, ¿no? Yo tuve la suerte y les puse en las redes que el atentado a la AMIA, por ejemplo, fue hecho por la CIA y por el Mossad, y me lo contó ni más ni menos públicamente, tengo la afirmación en la red, quien fuera quien fuera el secretario de la causa AMIA. O sea, uno de los que hizo el expediente está fugado en algún lugar del mundo, y bueno, me contó lo que pasó allí, con lujo de detalle, lo podés bajar y pasárselo a tu gente. Y por otro lado, alguna vez le pregunté, hice lo que no hizo ningún juez argentino, esto se lo conté a los jueces argentinos, y le conté que alguna vez en Nabatí, en el sur del Líbano, pude hablar con Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, y como cualquier argentino de bien, le pregunté si ellos habían hecho los atentados en la Argentina. Y la verdad que Nasrallah me dijo, ¿y cuál habría sido la razón, no? Y me cuenta que en 1982 Estados Unidos le impone a Irán una guerra con Saddam Hussein, con Irak, que dura 6 años y que le cuesta a Irán la pérdida de 300.000 iraníes, ¿no? Una cosa terrible. El principal proveedor de armas de Irán fue la Argentina, de Italia Alfonsín, que le llevó 9 buques con armas medianas y livianas, y lo único que tenía Irán para la Argentina era agradecimiento. Así que bueno, esto se trata, ¿no? Muchas mentiras en el medio. Israel siempre elige el camino de la victimización antes de hacer desastres. Fíjate la masacre del 7 de octubre, entre Hamas y el Mossad, arman una matanza que después cuesta la vida de 100.000 palestinos, ¿no? Entre ellos 30.000 niños, y la destrucción total de Gaza. Siempre la autovictimización parece que es una estrategia de esta gente, ¿no? Bueno, de hecho ayer se escuchó en los medios de comunicación aquí a través de un programa de streaming a Moshe Rabani, ¿no? Que en su momento había sido acusado también falsamente de los hechos en la embajada de la AMIA. ¿Qué augurás respecto de la guerra en sí misma? ¿Y vos crees que el conflicto se va a prolongar en el tiempo? ¿Ves un Trump que de alguna manera está empezando a tener, digamos, daños colaterales por lo que está haciendo? Hoy el Congreso de Estados Unidos le impidió seguir avanzando con la guerra sin el permiso del Congreso, perdió la votación el Partido Republicano. ¿Qué estás viendo, Luis? Mira, muere la soberanía de Estados Unidos, la OTAN, Gran Bretaña y Israel, y nace una nueva hegemonía.
China, Rusia, Brasil, India, Pakistán, Corea, Sudáfrica, Brasil, nace el mundo BRICS. Ese es el mundo que se viene. Bueno, Luis, gracias por estos minutos que nos diste y te seguimos en las redes con tus informes que son tan valiosos. Te agradezco mucho, abrazo grandote y un abrazo a toda Radio Caput. Un abrazo para vos, Luis. Luis Delía charlando con nosotros con la última información de lo que está ocurriendo en la guerra de Medio Oriente. El dato que nos dio, de este ataque iraní a un buque de los Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, a un buque de guerra de los Estados Unidos que intentó entrar al buque de Hormuz. Ese es un dato que no lo tenían hoy, o que por lo menos en los medios de comunicación en la Argentina no se dio a conocer, como tantas otras cosas, ¿no?, que están ocurriendo justamente allí en la región. Por eso va a ser muy importante que ustedes sigan los informes que en un ratito nomás les voy a pasar del profesor Ian en el canal de YouTube de Historia Predictiva, este profesor de origen chino que enseña en las universidades norteamericanas y que explica como nadie la situación que está ocurriendo allí en el conflicto de Oriente Medio y que te brinda información que lamentablemente aquí el lobby sionista no permite que se conozca, ¿no? Porque si uno sigue los medios de comunicación en la Argentina, te cuentan una película que no es. Es como en aquella época de la Guerra de las Malvinas, que te contaban que estábamos ganando y nos estaban dando una paliza. Es increíble, ¿no? Es increíble lo que pasa con la información en la Argentina. Nunca vivimos una censura semejante, porque en este caso ni siquiera es la censura de el que te obliga a censurarte como pasaba la dictadura militar, sino que aquí es la autocensura de medios de comunicación que tienen un juego determinado hacia uno de los bandos y que además ocultan la información adrede. Es increíble lo que está pasando en ese sentido, por eso es tan importante que programas como este y que medios de comunicación como este difundan la otra información. Si ya lo decía aquel tema maravilloso de Lito Nebbia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, y es otra la historia que nosotros queremos contar y que ustedes tienen el derecho a la información. La audiencia tiene el derecho a la información en este caso y por eso queremos brindarla en estos programas nuestros. Hoy es un día donde estamos recordando nada menos ni nada más que al comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías, el gran líder antiimperialista de la América Latina en la década ganada, en la década donde los presidentes se parecían a sus pueblos. Hoy cumpliría años Hugo Chávez, que no me cabe duda fue asesinado por el imperialismo norteamericano, allí junto a Nicolás Maduro, hoy secuestrado por las garras imperiales de Donald Trump. Por eso reclamamos por la libertad inmediata de Nicolás Maduro y de su compañera Kelia Flores, la primera comandante. Y hoy recordamos entonces a Hugo Chávez Frías, al gran Hugo Chávez, en el día de su cumpleaños, en el día de su onomástico. Y también recordamos a Joseph Stalin, que en un día como hoy perdía la vida, siendo lo que fue, sin lugar a dudas, el gran revolucionario de la revolución en la Rusia del 16, posteriormente líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y aquel que derrotó al nazismo. Le debemos a Joseph Stalin que hoy el mundo no sea dominado por los nazis. Él derrotó a Hitler, él recuperó la democracia para el mundo, él conquistó Berlín en aquella jornada inolvidable del año 43. Joseph Stalin, un día como hoy, perdía la vida y lo estamos recordando y estamos realzando su figura tan demonizada durante tanto tiempo y que seguramente esa fue una historia escrita por el propio imperialismo norteamericano, porque tras el acuerdo de Yalta, tras la finalización de la guerra, inmediatamente comenzó la Guerra Fría y allí la demonización tanto del régimen soviético como de su líder, Joseph Stalin, a quien recordamos un día como hoy. Sin dudas, el hombre que derrotó a Hitler. No fueron los norteamericanos los que derrotaron a Hitler, fue Rusia y fue Stalin, después de haber perdido tantos seres humanos
en lo que fue la avanzada alemana sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre otros lo que fue el sitio a Stalingrado y que produjo un desastre, ¿no? Y por eso fue vengado después por las tropas rusas al comando de Joseph Stalin. Y por supuesto también tenemos muy presente lo que se sigue sucediendo con Cristina. Volvamos a la convocatoria de este lunes, porque es muy importante recordarla, tenerla presente, querido Martín Loza. Este lunes las mujeres se juntan allí en San José 1111 a las 14:30. El 8M por Cristina Libre, el domingo es el Día Internacional de la Mujer, 8M, pero la convocatoria es el lunes a las 14:30 en San José 1111, desde allí saldrán marchando, irán de Congreso a Plaza de Mayo. Queremos a Cristina, Argentina con Cristina, Cristina Libre es fundamental para que recuperemos la democracia en la Argentina. Basta de persecución a los compañeros, basta de persecución a Cristina, basta de persecución a Julio De Vido, que sigue estando preso. Parece que algunos compañeros se han olvidado de Julio De Vido, pero allí está Julio, bancando la parada como no podía ser de otra manera para un gran compañero del campo nacional y popular y a quien tanto le debemos por los beneficios de la década ganada, donde fue uno de los funcionarios más importantes. Ya venía con Néstor y con Cristina desde las épocas en Santa Cruz. Este próximo lunes, entonces, la convocatoria. Y para cerrar el programa, he traído uno de estos informes del profesor Yang que me parecen interesantísimos y quiero que le presten mucha atención. Para quienes lo quieran seguir en las redes, tienen que buscar Historia Predictiva, que es su canal de YouTube, y allí justamente presenta estos informes que son geniales, porque esclarece de una manera y te hace conocer de una manera el conflicto mundial y lo que está sucediendo en esa región y lo que representa para el mundo este conflicto, que es muy provechosa para quienes de alguna manera no podemos acceder a información genuina producto de la censura brutal que hay en los medios de comunicación en la Argentina de hoy en día, incluyendo a los supuestos amigos, porque no se queda atrás en ese sentido C5N, en el lobby sionista de los comunicadores que no cuentan la verdad de lo que está pasando o solo cuentan una parte, solo remiten a la información que proviene del eje Israel-Estados Unidos. Pero tampoco te cuentan toda la película, aún siendo la mirada desde ese lugar, porque hoy ningún medio de información en la Argentina dio a conocer lo que había pasado en el Senado de los Estados Unidos, donde Donald Trump perdió la votación donde él pedía poderes especiales para poder seguir desarrollando la guerra, y el Congreso de Estados Unidos le dijo no podés seguir avanzando con esto. Por supuesto que Trump lo va a hacer, va a desconocer al Congreso, no le importa nada, está jugado de la mano de Netanyahu, está siguiendo al genocida de Netanyahu, pero qué otra cosa le queda a un pedófilo como Trump que salir para adelante, porque él también está en serios problemas internos. Y hoy perdió la votación en el Congreso de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Congreso le dijo, no podés seguir adelante con esto sin aprobación del Congreso, porque además el informe que le dieron las fuerzas especiales, atención que esta madrugada y hubo un intento de incursión a Teherán por parte de fuerzas Delta Force, las mismas que secuestraron a Maduro, pero esta vez fracasaron rotundamente, Se fueron con 30 cajones, 30 Delta Force asesinados por las fuerzas iraníes, pero esto no te lo cuenta nadie, esto no te lo dice absolutamente nadie, y te dicen que a Irán le cayeron no sé cuántos misiles, que va a haber ofensiva de las tropas terrestres. Bueno, yo les recomiendo que vean este video del profesor Yang, que es más que interesante y que les va a resultar realmente muy provechoso. Nosotros nos estamos yendo, nos reencontramos el lunes. El lunes vamos a estar siguiendo la caravana por Cristina y vamos a seguir dando buena información de lo que está pasando en el conflicto de Oriente Medio y vamos a seguir dando testimonio en tiempos difíciles, como nos pedía el gran Rodolfo Walsh. La seguimos el lunes, pero no se pierdan este video del profesor Yang de estricta actualidad y que nos va a enseñar mucho de lo que está pasando en esta tercera guerra mundial.
El profesor Yang acaba de presentar un análisis impactante sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán. En esta explicación, revela qué podría ocurrir en los próximos días si la guerra continúa escalando y por qué esta situación podría cambiar el equilibrio del mundo. También revela por qué los países del CCG, las ricas naciones del Golfo Pérsico, pueden convertirse en el centro estratégico de este conflicto. Quédate hasta el final del video para descubrir cuáles podrían ser los próximos pasos de esta guerra. Vamos a saber cómo se desarrolla esta guerra solo basándonos en la geografía, ¿ok? Así que este es un mapa. Y este mapa, aunque realmente no conozcas la guerra, aunque no sepas quiénes participan, aunque no conozcas el armamento, este mapa te va a decir exactamente cómo va a avanzar esta guerra. Bien, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta sobre este mapa. A esta zona la llamamos así, ¿ok? Es realmente pequeña, mide como 33 kilómetros de ancho, ¿de acuerdo? La gente puede cruzarla nadando. Esta pequeña zona, chicos, se llama el Estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Y es importante porque realmente es el centro del mundo. Esta zona es el nexo, el punto clave del mundo. Déjenme explicarles por qué. Primero que nada, desde el CCG, el 20% de todo el petróleo del mundo pasa por este estrecho tan angosto. ¿A dónde va, chicos? Va hacia Asia, India, Pakistán, Corea del Sur, China, Japón. India depende en un 60% de su petróleo de esta zona. China depende en un 40%. Japón, un 75%. El primer ministro Tachichi de Japón ha dicho que, escuchen, si el estrecho de Hormuz se cierra, nos quedaríamos sin petróleo en unos 8 o 9 meses. Toda la economía japonesa colapsaría en 8 o 9 meses si el estrecho de Hormuz llegara a cerrarse. ¿Y adivinen qué? Los iraníes han cerrado el estrecho de Hormuz, ¿ok? Así que podemos esperar que toda la economía global sufra mucho en los próximos meses. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto es, ok, el CCG envía petróleo a través del estrecho de Hormuz. ¿Y qué reciben a cambio? Comida, chicos. Bien, entonces, la gente no valora al CCG, pero en realidad es la pieza clave del imperio estadounidense. ¿Por qué? ¿Qué es el imperio estadounidense? El imperio estadounidense es el petrodólar, ¿de acuerdo? La idea del petrodólar es esta. El dólar estadounidense no vale nada. Solo tiene valor si la gente lo quiere. Pero el CCG dice que si quieres petróleo, tienes que pagarnos en dólares estadounidenses, en dólares. Esa es la base del valor del dólar estadounidense, del dólar. Entonces, si el CCG colapsa, la economía estadounidense y el imperio estadounidense colapsan al mismo tiempo. El problema, sin embargo, es que el CCG es una construcción artificial del imperio. No existe de manera natural. ¿Por qué? Porque ahí no hay comida, no hay petróleo, no hay agua. ¿Está bien, chicos? No hay comida, no hay agua. Así que estas ciudades pueden crecer hasta millones de habitantes gracias a todos estos petrodólares que entran. Si cierras el estrecho de Hormuz, no entra comida, ¿verdad? Todos se van a morir de hambre. ¿Cuánta comida recibe el CCG del extranjero? El 80% de toda la comida que consume viene del extranjero. La importa. No la produce por sí mismo. La importa. ¿De acuerdo? Así que el estrecho de Hormuz es realmente clave. Y de nuevo, los iraníes lo cerrarían para asfixiar la economía global y así quebrar al imperio estadounidense. ¿De acuerdo? La segunda cosa que van a notar son estas montañas. Estas montañas es lo que llamamos Irán. Bien, esto es Irán. Esto es el CCC. No es una competencia justa. Son montañas y en ellas puedes esconder bases de cohetes. Puedes esconder bases de drones. Puedes esconder misiles. Y esa es toda la estrategia ofensiva iraní, ¿de acuerdo? Desde aquí pueden esconder misiles y drones desde los cuales atacar al CCG. ¿Y qué están atacando? 3 cosas, ¿verdad? Están atacando bases militares estadounidenses. Bases militares estadounidenses. Ese es el número 1. Bueno, ¿es posible para los estadounidenses defenderse de estos ataques? La respuesta es no.
No lo son, que no es. Es la cosa más tonta del mundo. Tienen todas estas bases en el Medio Oriente, pero no pueden defenderlas contra los iraníes. Eso es un poco extraño. Bueno, pero ese es el número 1. El número 2 es petróleo y energía. ¿Qué tan difícil es volar un campo petrolero con un dron? No es nada difícil. ¿Se pueden defender estos campos petroleros? No, no se puede. ¿De acuerdo? El número 3, y este es el más importante, es el agua. Bueno, ustedes no saben esto, pero el CCG tiene muy poco acceso al agua dulce. Así que la única manera en que pueden producir agua es lo que llamamos plantas desalinizadoras, ¿ok? Estas fábricas toman agua salada y luego, a través de un proceso electroquímico, la convierten en agua dulce para que la use la población. El 60% del suministro de agua, como puedan ver, proviene de plantas desalinizadoras, ¿ok? 60%. ¿Es difícil volar una planta desalinizadora usando un dron? La respuesta es que es muy fácil. Bueno, entonces tienes esta situación absurda, donde Irán es como una fortaleza en las montañas, donde puede esconder su capacidad ofensiva, y el CCG es solo este desierto plano, y está expuesto a ataques, y no hay nada que pueda hacer al respecto, ¿ok? Así que en cualquier momento de esta guerra, los iraníes pueden decidir simplemente destruir todo el CCG. Y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Pero Irán también tiene una debilidad, y esto es fundamental. Así que Irán también tiene un problema de agua. Durante mucho tiempo sufrieron un problema de sequía. Bueno, simplemente cambio climático. Entonces, el plan de los israelíes y estadounidenses es destruir el suministro de guerra de los iraníes. Porque la fortaleza sí es una fortaleza en las montañas, pero también puede convertirse en una prisión de montaña, donde la gente queda atrapada dentro, sin acceso al agua. Bueno, lo que vamos a ver ahora, ya estamos viendo ataques a la infraestructura civil, hospitales. En el futuro, verás ataques al suministro de agua, a las represas, a los embalses, a las plantas de energía. La idea, el objetivo, es hacer que Irán sea tan inhabitable que la gente tenga que rebelarse contra el gobierno, o que haya una crisis de refugiados en Irán. Como puedes ver en este mapa, esta guerra es el fin del mundo. ¿De acuerdo? Ambos bandos tienen el potencial de destruirse mutuamente. En realidad, la pregunta es, ¿hasta dónde quieren llegar? Ah, bien. También podemos decir que esto es casi un juego de gallina. ¿De acuerdo? Podemos hacernos volar los unos a los otros. ¿Hasta dónde quieres llegar? Y el problema es este. El problema es que los iraníes son chiitas que creen en el martirio. Ya has matado al líder religioso, al Ayatollah Jamenei. Así que están dispuestos a llegar muy, muy lejos. Los países del Golfo son musulmanes, pero son materialistas. Aman el dinero y además la mayoría de la población son expatriados, extranjeros. El 90% de Dubái son extranjeros. Adivina qué va a pasar si sufren. Todos van a salir corriendo. Así que esto no es una competencia de miedo. La gran pregunta que tiene la gente es, primero que nada, ¿los estadounidenses van a usar tropas terrestres? Porque la única manera de derrotar a Irán es usando tropas terrestres, ¿ok? Esa es una gran pregunta que veremos en las próximas semanas. ¿Estados Unidos enviará su ejército, 500,000, 2 millones de soldados para derrocar al gobierno? Bien, esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2, armas nucleares. Si pierdes una guerra, ¿elegirías usar armas nucleares? Bueno, esa es otra gran pregunta que tenemos. Bien, otra gran pregunta que tenemos es, ¿quién se involucra? Porque esta situación es tan grave que Europa, ¿ok? Específicamente, Alemania, Francia y Reino Unido están hablando de entrar en esta guerra. ¿Y adivina qué?
Si eso pasa, es posible que Rusia y China también entren en esta guerra del lado de los iraníes. Esto sería la Tercera Guerra Mundial, ¿ok? Por la importancia de los movimientos quirúrgicos, por la importancia de Medio Oriente, todos tienen que involucrarse en algún momento. Y vamos a usar la teoría de juegos para tratar de entender realmente lo que está pasando en el terreno y a dónde podría llevarnos esto, ¿ok? ¿Está bien? ¿Lo entienden? Muy bien, sigamos. Bueno, entonces, de nuevo, hay bases estadounidenses por todo Medio Oriente. Y originalmente, estas bases se establecieron para protegerlos, básicamente, de su propia gente. Estas son monarquías que fueron impuestas en estas naciones por el Imperio Angloamericano. Primero los británicos y luego los estadounidenses llegaron para apoyar estas monarquías. Y así, ellos proveen defensa. Pero entonces dices, espera un momento aquí. O sea, ¿no acabamos de decir que estas bases estadounidenses en realidad pueden defender a esta gente que están expuestos? Y la respuesta es sí, es cierto. Pero recuerda que el ejército estadounidense se construyó durante la Guerra Fría. ¿De acuerdo? Y la Guerra Fría fue una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, la Guerra Fría se definió por algo llamado MAD, destrucción mutua asegurada, porque ambos tenían armas nucleares. Así que realmente no fueron a la guerra entre ellos. Entonces, en otras palabras, estas bases realmente no están pensadas para defender a estas naciones de otros enemigos. En realidad están destinadas a imponer la autoridad estadounidense en Medio Oriente. Y es la idea de esto. Es la idea de que el imperio, en realidad, una imagen. Es una alucinación. Es una idea. El imperio es un aura de invencibilidad e inviabilidad, ¿ok? Si le tienes miedo, entonces le obedeces. Pero en realidad no está diseñado para pelear una guerra, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos esta situación absurda. Y como hay tantas bases en el CCG, eso les da a los iraníes el pretexto perfecto para atacarlas y así destruir la economía del CCG, lo que destruiría el imperio estadounidense. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112-867-907.